Como que uno despierta cada día con 3, 4 muertos en la cabeza, apenas abre los medios de comunicación, y despierta con otra palabra que es desconfianza. Es mala onda en Chile. Hay una desconfianza brutal en lo político. La izquierda descree todo lo que dice la derecha y la acusa de cosas injustas. La derecha también lo hace, y con profesionalismo. Acusa a la izquierda de mentir. Hay mucha mentira con cara al plebiscito, en cara al plebiscito. Hay textos falsos, hay fake news, hay memes insultantes y también mentirosos. Hay un grado de incapacidad de poder entender al otro en Chile. Estamos ensimismados en nuestras ideas y reforzamos nuestras ideas leyendo quienes creen lo mismo que nosotros. Es una locura lo que está pasando en el país. El 4 de septiembre, poco tiempo más, vamos a votar apruebo o rechazo. Hay gente que va a anular, quizás. Y hay gente que capaz que ni vote. Y que capaz que pague las 176 lucas de la multa. No creo que los vayan a multar. Estamos entre esto, disculpen lo feo, ¿eh? Y esto. No estoy haciendo campaña. Esta es la que yo tenía del año 2015. Es fea porque está vieja. Pues no estoy haciendo juicio de valor. ¿eh? Esta está nuevita. Esta está fea, está vieja. No es juicio de valor, no estoy haciendo campaña. De hecho, aquí se la comió el perro entero. El Dalí se la comió entero la contratapa de la Constitución vigente. Pero, ¿qué quiero decir? Estamos en un clima demasiado efervescente, demasiado polarizado, demasiado dañino para las almas del país. Tenemos que seguir viviendo después del 4 de septiembre. Nos tenemos que seguir entendiendo. Y lo que estamos haciendo no es pegarnos patadas, es mentirnos, es engañarnos, es insultarnos, es humillarnos. Algo hay que hacer. Y aquí, manos libres, en alianza, en una bella alianza con el desconcierto, estamos a disposición de eso. Queremos ser el puente que encuentre a varios mundos, a dos mundos, a los apruebos, a los rechazos y a los que no saben ni contestan. Esta alianza con el desconcierto constituye también una oportunidad de diálogo, de ojalá convencer con razones y también dejarnos convencer con razones, dialogar, convencer. Manos libres en el desconcierto es periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Y en estos tiempos tan efervescentes, tenemos que recurrir a gente que nos ayude un poco a entender las cosas. Y hoy estamos con el destacado cientista político. Leo el currículum al tiro, ¿no? Sí, al tiro. No lo leo. Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de California del Norte, en Chapel Hill. Profesor titular en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de Diego Portales. Investigador asociado del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Mira, qué interesante para lo que vamos a hablar. El CIIR. Tiene intereses académicos que se han orientado al estudio de procesos políticos en Chile y Latinoamérica. Mejor. Se ha focalizado en el estudio de las dinámicas de los cambios constitucionales. Qué mejor. Coordinador de contexto. Ahí nos va a explicar mejor lo que significa contexto, pero básicamente es una plataforma que ayuda a informar y a entregar contenido respecto al proceso constitucional. Al autor del libro La transición inacabada. Puesto que ese concepto, o sea, no hay mejor concepto ni mejor título que para ahora. No me acuerdo cuándo lo escribiste, Claudio, pero es lo mejor para ahora. 2021. ¿Ah? 2021. El año pasado. 2020, sí. Mechitas de clavo era antes y ahora se puso más formal, ¿eh? Se puso más conservador. Ahora dice profe Claudio-bajo.cl. Le vamos a preguntar de todo eso, pero antes que todo, bienvenidos amigos a una nueva edición de Manos Libres junto al desconcierto por un periodismo independiente, libre y al servicio de la democracia. Miguel Mendoza, ¿cómo estás? Te saludo y te doy la palabra para que hagas la primera pregunta a Claudio. Muchas gracias, Mario, Claudio, muchas gracias por venir a nuestro programa. Y la primera pregunta te la digo así de cajón rápidamente. ¿Cómo podemos coexistir las plurinaciones en este nuevo texto que se plantea? ¿Por qué te lo digo? Porque mucha gente, tanto de un lado o de otro, se habla de no, que no quiero ser plurinacional, que sí, que hay una deuda histórica. ¿Cómo vamos a convivir? Y esa es la pregunta que te dejo sobre la mesa, Claudio. A ver, sí. Primero, gracias a ustedes por invitarme a este espacio y muy buena tu introducción, Mario.
Yo creo que ahí está el primer tema de la plurinacionalidad. Creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos al enfrentar el tema es si queremos vivir como sociedad entre diferentes. La Constitución es lo que nos constituye, cómo vamos a organizar la vida en convivencia, cómo queremos organizar esa convivencia. Y la alternativa es que dentro de un Estado, como dice el nuevo texto, indivisible, único, etc., se acepta o no la idea de que hay diferentes, de que hay colectivos, pueblos, naciones que son diferentes, que constituyen cierta unidad de cultura, de tradiciones, de lengua distinta. Si no aceptamos eso, no podemos hablar de la plurinacionalidad. ¿Por qué? Porque partimos de la premisa que no existe como tal. Hay gente que de hecho plantea que un pueblo mapuche no existe. Hay otros que dicen sí, sí existe. Tienen su tradición, tienen su cultura, tienen su idioma, tienen sus costumbres, y eso es lo que hay que reconocer. Eso implica el reconocimiento. Si aceptamos eso, entonces, si se acepta eso, hay sociedades que lo han aceptado, en donde reconocen que dentro del territorio, dentro del Estado, hay distintos pueblos. Se tiene que buscar el cómo nos no integramos, sino que cómo nos vinculamos, cómo convivimos. Y a eso se llama, que siempre se le olvida mencionar, no a ti, sino que a la gente que discute estos temas, se dice: Chile es un Estado democrático, social, de derecho, plurinacional e intercultural. Lo intercultural alude a que somos pueblos distintos, pero que vamos a vincularnos. Esa es la interculturalidad. Van los dos conceptos asociados. Y por lo tanto, esa forma de relacionarnos tiene que ver con derechos políticos, es decir, tú integras a los pueblos indígenas, escaños reservados, etc., derechos territoriales, derechos jurisdiccionales y derechos culturales. Son esos cuatro que generalmente es el paquete que va. Hay países que aceptan más de esos derechos y hay países que aceptan menos. Los que más aceptan, y no importa que esté el texto en la Constitución, porque el punto es que políticamente estos cuatro temas se vinculan en la política pública. Por ejemplo, Nueva Zelanda en la Constitución no dice que es plurinacional, pero tiene escaños reservados, tiene autonomía territorial, tiene justicia propia, tiene cultura. Entonces, desarrolló ese modelo. Noruega, Canadá, Colombia, México. Ahora hay países que aceptan solo aceptan solo la diversidad cultural y no se meten con lo político, no se meten con lo territorial, etc. Hay otros que aceptan lo territorial y lo cultural. Brasil, por ejemplo, que tiene algún grado en ese sentido. Entonces, hay distintos modelos. Chile, la propuesta opta por eso, y entonces plurinacional significa un Estado en donde se acepta que hay distintos pueblos y que esos pueblos tienen que relacionarse como políticamente, territorialmente, jurídicamente y culturalmente. Estamos de manos libres en el desconcierto, acompañados como siempre de Café Feliz. ¿Tú eres más de salado o de dulce, Claudio? Yo más de salado. Salado. Ser más salado. ¿Cómo andaríais con unas tortillas ricas, unos huevitos con verdura, un sándwich? Muy bien. Crema de zapallo te puedo ofrecer. Estamos acompañados como siempre Café Feliz Food Truck. Estás en Vicuña Maquena, estamos en Vicuña Maquena, están nuestros amigos del Café Feliz Food Truck. En Vicuña Maquena 11.501. Línea 4, si te vais por línea 4, está entre Los Quillayes y Elisa Correa en la Florida. Crema de zapallo, y a tu mujer a lo mejor le gustan las cosas más dulces. Ahí hay chocolate caliente, en fin, infusiones, variedades de té, bebida, jugo, comida sana, como se usa en estos tiempos, no como la chatarra que vende ciertos sectores, ¿cierto?
@cafeliz_foodtruck en Instagram. También tenemos, Claudio, te contamos que tenemos una campaña solidaria con Isabela Visic, que es una chica joven, tecnóloga médica, que está sufriendo de un cáncer brutal, y obviamente no tiene las condiciones, nadie tiene las condiciones en Chile para enfrentar un cáncer tan agresivo, a no ser que sea dueño de un ISAPRE o de una clínica, y los hay. Hay una cuenta corriente para ayudarla a ella, está con una metástasis que no está cubierta ni por GES, ni por ISAPRE, tema constitucional por lo demás. Cuenta en Santander, cuenta vista del Santander, 0070 va a aparecer en pantalla, 0301-9327, Isabella con 2L, Visic, V corta I-S-I-C, el root es 18.636.012-5, y el correo es sanacionisa@gmail.com. Ojalá que nos puedan ayudar, así como también puedan suscribirse, y les agradecemos el cariño, la confianza, la credibilidad que ustedes han demostrado respecto a nosotros, con la cantidad de visitas que hemos tenido últimamente, con la cantidad de suscriptores, con las cantidades que hemos tenido en TikTok, en YouTube, en fin. Va a haber harta gente, como siempre, Claudio, porque tú has sido un gallo siempre que ha hablado de frente. Tú hablaste del sistema de justicia. Ese es uno de los puntos más críticos, desde el rechazo, digamos. Porque, mira, yo empecé diciendo que se estaba mintiendo de todos lados, y sigo sosteniendo que se está mintiendo de todos lados. Es una campaña sucia, en fin. Y una de las cosas que se dicen es que va a haber un sistema de justicia en que los originarios van a tener privilegios respecto a nosotros. Si me roban a mí en el Paseo Ahumada, con esta violencia desatada que no la pudo arreglar ningún gobierno y que ahora es peor, Boric ha hecho unas estupideces respecto a la delincuencia. Si me roban a mí en el Paseo Ahumada, ¿qué justicia aplica? Y explícanos mejor, por favor, de qué se trata este sistema de justicia alternativo que propone el nuevo texto. Ya. A ver, respecto de ese tema, usualmente se dice, Mario, que lo que se va a crear es un sistema paralelo de justicia. En matemática, no, en geometría, aprendimos cuando chicos que paralelo es dos líneas que nunca se tocan, ¿cierto? Nunca se tocan. Y en realidad está mal utilizado el concepto porque es justicia convergente, es así. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Se establece y se reconoce en la nueva Constitución, en el texto, que va a haber dos sistemas, como una carretera, ¿ya? Dos sistemas que están coordinados, ¿ya? Que tienen ciertos requisitos. Imagínate la carretera, pero que no puede ser una carretera con una pavimentada y una de tierra. Tienen que ser del mismo estándar. Es decir, que tienen que aceptar y reconocer los derechos fundamentales, que tiene que aceptarse, y uno de los derechos fundamentales básicos es la igualdad ante la ley. Por lo tanto, no podrías tener ciudadanos de categoría A y categoría B, ¿ya? No podrías tener una carretera pavimentada y una de tierra. Tienen que ser el mismo estándar porque se aceptan los derechos fundamentales como básicos. Y segundo, bueno, se aceptan también que tienen que tener los tratados internacionales aprobados, etc. O sea, tienen que ser el mismo estándar. Pero, ¿por qué es convergente? Porque si en la justicia indígena se falla algo y una de las partes no está de acuerdo, puede apelar ¿ante quién? No ante una Corte Suprema indígena, porque no existe la Corte Suprema indígena, es frente a la Corte Suprema. El peaje va a ser la Corte Suprema. Por lo tanto, converge los conflictos en la Corte Suprema como última instancia. Ahora bien, ¿qué quedó? O sea, ¿qué no quedó definido? Porque yo creo que eso también es bien importante, lo que no quedó definido. Y a mi juicio ese es un problema. Primero, no quedó definido si iba a operar en la justicia indígena, qué tipo de juicios iban a operar. ¿Iban a ser solo civiles, en donde si yo tengo una disputa por un terreno, interviene una autoridad
reconocida por el sistema judicial, pero que es indígena, y compone ese problema y establece criterios que se llama con pertinencia cultural, porque son entre dos indígenas, o también se va a aplicar la justicia penal. El ámbito de aplicación no quedó definido, y eso ¿quién lo va a tener que definir? La ley. La futura ley que tiene que definir el Congreso para organizar la justicia indígena va a tener que definir qué ámbito de aplicación va a tener, solo civil o penal. Usualmente... Claudio, ¿por qué? Me hago la pregunta como periodista. Siento que eso es enredar más. O sea, la justicia es tan lenta, tan burocrática, tan ineficaz, tan mediocre, la justicia es tan corrupta, que siento como que se ralentiza más, no se agiliza más un fallo respecto a eso. ¿En qué sentido? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? ¿En qué sentido? ¿En que existan dos justicias? Claro. Espérate, y lo segundo que no quedó definido es lo que tú estabas preguntando. Claro. Si se aplica solo a intraindígenas o entre indígenas y no indígenas. Eso tampoco quedó definido y la ley va a tener que definir, ¿ya? Por lo tanto, la ley va a tener que definir los ámbitos de aplicación específicos. Yo creo que eso yo lo hubiera definido de inmediato en la Constitución, para resolver el tema y decir, esta justicia funciona en el caso de indígenas y en el caso solo civil y no lo penal. Yo lo hubiera hecho así, pero de hecho hubo propuestas y no alcanzaron los votos y quedó reservada la ley. Ahora, y ahí voy a tu pregunta. ¿Por qué para los indígenas es relevante? Porque hay algunos elementos de la justicia indígena. Cuando tú reconoces un pueblo, reconoces que ellos tienen ciertas tradiciones que pasan por la autoridad indígena y lo aceptas. Por ejemplo, ya la Corte Suprema, ya el Poder Judicial chilena está incorporando eso. O sea, ya en la práctica ya estaba sucediendo. Por ejemplo, en el caso lo hemos visto así como más en el día a día, de algunas personas que están condenadas y que solicitan ir a una ceremonia y piden un permiso, y eso tiene que tener una autorización judicial. Ese tipo de problemática es resuelta por la autoridad indígena en coordinación con la autoridad civil. Perdona, Claudio, pero los curas pedófilos ¿podían recurrir a la Iglesia Católica para salir de su presidio para ir a hacer una misa? ¿No es lo mismo? No sé cómo funciona, no sé cómo funciona la... Hay una justicia canónica. O sea, también la Iglesia podría recurrir en base a los principios ancestrales y a todo lo demás, y decir, pucha, el padre John, que era un pedófilo de mierda, sáquenlo un día porque quiere hacer misa. ¿No te parece homologable? Pero en ese caso tú estás mostrando un caso en donde justicia paralela. La justicia católica, canónica, no, por ejemplo, define un fallo, y ese fallo de la Iglesia Católica no puede ser visto por la Corte Suprema. Es totalmente paralelo. Lo mismo con la justicia militar, también es paralela. Hay un abogado, un juez de la Corte Suprema integrante en la justicia militar y funciona con fallos propios de la justicia militar. Entonces, es distinto, porque acá, si tú no estás de acuerdo, tú eres una de las partes, dices, no estoy de acuerdo con el fallo, apelo ante la Corte Suprema. Entonces, al final, siempre va a estar regulado por la justicia, llamémoslo, nacional, en ese caso. Seguimos de manos libres, Miguel Mendoza. Tu próxima pregunta, manos libres en el desconcierto, en esta armónica desinteresada, hay que decirlo. Acá no hay ninguna luca de por medio, ninguna. El desconcierto nos abrió las puertas, nosotros le abrimos las puertas al desconcierto, gente maravillosa, la María José, Álvaro Cid, la Macarena González, Michel Contreras, Samuel Romo, gente
hermosa, que quiere aportar al país. Miguel. Mira, bueno, son muchos temas y son poco tiempo, pero voy a ser rápido con esta pregunta. ¿Puede explicarlo así muy para nuestros televidentes que lo están viendo en la plataforma del Desconcierto, sobre cómo funciona la Cámara de las Regiones? Porque aunque uno lo pueda ver en el texto, que esto es el original, no es el que están vendiendo. Uno, con Mario siempre decimos, vamos al kiosco, ¿cuál tiene el verdadero o el falso? Y el otro día le dije, dame uno falso y uno verdadero, por favor. Mira, Dale. pero ¿cómo es esto de la Cámara de las Regiones? Porque claro, tú no eres abogado constitucionalista, muchos abogados constitucionalistas hablan de un lado, no, que esto es muy malo, otros dicen, no, esto es excelente, en palabras simples, para nuestros televidentes. Ya. A ver, al final, porque te voy a contar la historia del final, no del proceso. Al final, ¿qué es lo que determinó la convención? Determinó un modelo que es un sistema presidencial con un ejecutivo y un congreso bicameral que tiene 2 cámaras, y que la Cámara de las Regiones, que reemplaza al Senado, va a tener algunas atribuciones distintas, pero otras las mantiene. ¿Cuáles son las atribuciones de esa Cámara de las Regiones? Y te las voy a ir comparando con el Senado para tener una referencia respecto del Senado. Primero, perfecto. La primera atribución que mantiene la Cámara de las Regiones, igual que el Senado, es el ser jurado en acusaciones constitucionales. Hoy día el sistema funciona que la Cámara de Diputados acusa al presidente, ministros, miembros de la Corte, y el Senado es el juez y juzga si efectivamente es acusado un presidente o un ministro, etc. Hemos visto casos en el pasado. La Cámara de las Regiones queda con el mismo poder, ¿ya? Es decir, un poder no menor, define si un presidente se va a ir para su casa, imagínate. Segundo, nombramientos. Hoy día, gran parte de los nombramientos, salvo un par que hace la Cámara de Diputados, está en el Senado. El nombramiento del Contralor, del Tribunal Constitucional, de los consejeros del Banco Central, etc., de los miembros del CERVEL, los nombra el Senado a propuesta del presidente, etc. Los nombramientos ahora serían hechos por las 2 cámaras, es decir, la Cámara de las Regiones también tendría influencia en todos los nombramientos de las mismas instituciones que te nombré. Tercero, el control sobre los estados de excepción, los famosos estados de excepción, el control, el aceptar, eso sería dependiente de ambas cámaras también, igual que ahora. Y el otro poder, que es donde cambia, por eso se llama asimétrico, es el poder de legislar. ¿En qué cambia? En que hoy día la Cámara de Diputados y el Senado, entra un proyecto de ley y pasa lo que se llama cámara de espejo. Hace una pasada por la Cámara de Diputados y después hace la misma pasada por el Senado, por mismas comisiones. Se repite, es como un círculo, ¿ya?, de repetición. Bueno, ¿qué es lo que se estableció? Es que solo en un número de materias, que son leyes de acuerdo regional, van a pasar por ambas cámaras. ¿Cuáles son esas leyes de acuerdo regional? En general, las más relevantes, las que tienen que ver con régimen político, las que tienen que ver con todas las reformas constitucionales, obviamente todo lo regional, educación, salud, medio ambiente, vivienda, pasan por esa Cámara. Y además pasa el presupuesto anual de la Nación, esa discusión del presupuesto que va de septiembre hasta diciembre, eso también pasa por ambas cámaras. Por lo tanto, ahora, el resto, son 20 materias, que no te las voy a decir, pero son 20 materias, algunas ya las he enunciado, que son las más relevantes, que pasan por ambas cámaras, y en el resto, por ejemplo, una ley
sobre cultura, por ejemplo, no pasaría y solo pasaría por la Cámara de Diputados. Esa es la diferencia en términos de las competencias. Y finalmente hay otra diferencia respecto de la composición. En el Senado hoy día tiende a ser más proporcional, es decir, tenemos en la región metropolitana 5 senadores y en Aysén tenemos 2. ¿Por qué? Porque hay más población en la metropolitana, ¿cierto? Y así las grandes ciudades o grandes regiones tienen más senadores que las pequeñas. En el modelo que se propuso o que se propone, la cantidad de representantes de las regiones va a ser idéntico. Por lo tanto, si hay 3 en Santiago, van a haber 3 en Aysén, o en Arica, o en cualquier parte. Por lo tanto, el peso que tienen las regiones vis a vis la metropolitana y la zona central de Chile va a ser mayor. Entonces, esas son las diferencias que hay. Entonces, ahora te voy a decir los argumentos a favor y en contra del sistema. 1. Yo creo que hay hoy día menos debate sobre la Cámara de las Regiones. Hay más debate sobre las atribuciones del presidente y del Poder Legislativo. Pero sobre la composición, yo creo que hay bastante acuerdo de que sea más regionalista. Yo creo que las regiones se expresen y de hecho, ¿sabes cuál va a ser el efecto? Que esa Cámara va a ser más conservadora, siempre. ¿Por qué? Porque son menos representantes, van a ser 3 o 4, y en general a la derecha le va bastante bien en las regiones, y por lo tanto va a tender a ser un poco más conservadora esa Cámara. Y la Cámara baja de diputados va a ser un poco más progre. Ese va a ser el equilibrio político que se va a dar. Es la misma historia siempre que hemos tenido en los últimos 30 años, eso no va a cambiar mucho. Ahora, ¿qué es lo que se critica? Se critica el tema de la gestión legislativa. Para los que están a favor dicen, bueno, las leyes en general, salvo ese núcleo de leyes de 20, va a salir más rápido. Y para otros dicen, sí, puede que salga más rápido, pero sin la sapiencia de una segunda lectura. Entonces ahí están los dos argumentos a favor y en contra de este nuevo sistema. Estamos con Claudio Fuentes Saavedra, cientista político de vasta trayectoria, para no decirle que, ¿cierto? Que han pasado los años. Aquí vamos a echar en esas cosas. Yo te conocí cuando estabas con la Claudia Hayes, no sé si sigues con ella, no me meto en la vida privada de la gente, ¿no? Ya no. Hace no, días yo tampoco. Yo tampoco estaba con la que estaba cuando nos conocimos, así que no te preocupes. Oye, Claudio, yo te quiero hacer una pregunta respecto a las expropiaciones, pero antes te quiero preguntar, no leo en el texto, no leo aquí, nada respecto a evitar la corrupción en la Cámara de las Regiones, en el sistema de justicia, o sea, de corrupción se habla de los delitos de cuello y corbata, ¿cierto? Me parece fantástico, maravilloso. Pero ¿cómo el texto constitucional no contempla que los nuevos representantes de nuevos sistemas de poder sean corruptos? Porque ¿qué estamos con cosas? La corrupción y la narcopolítica está presente en nuestro país hace mucho tiempo. O sea, el lobismo, el narco, todo eso está presente en el Parlamento. Está instalado, está servido al almuerzo todos los días de los senadores y los diputados. ¿Por qué la Constitución, este texto constitucional, no contempló eso, por ejemplo, que es tan vital? Si lo que la gente más quiere es que no haya políticos corruptos, y no existe ninguna línea respecto a eso. ¿Me permites corregirte? Porque sí existen líneas sobre esto. Si tú te vas al capítulo 5, que se llama Buen Gobierno, se establece un capítulo especial sobre buen gobierno y corrupción, probidad y todo lo demás. Así que ahí hay un capítulo. Ahora, dentro de eso, porque efectivamente, Mario, tú tienes razón en un elemento que uno podría decir súper bonitas palabras, que todos tienen que ser probos, etcétera. O sea, señalar que la Constitución y bla, 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 y que así como puras buenas palabras. Pero ¿dónde están, yo creo que los puntos centrales asociados a buen gobierno y temas de corrupción? Yo creo que hay 2 o 3 elementos que son importantes. Uno, que se prohíbe explícitamente en un artículo, que ahora no tengo acá el texto, pero en un artículo se prohíbe
que personas condenadas por delitos de corrupción puedan acceder a cargos de representación popular. Esa es como la primera vara mínima. Pero yo creo que es más interesante algo que no está en ese capítulo de buen gobierno, pero que está en el capítulo del Ministerio Público. Puta, Hoy me hiciste día- ir a la página 57 y me querés cambiar. ¿A dónde voy a llegar? Tranquilo, dale. Oye, en las atribuciones del Ministerio Público, ¿cuál es el problema hoy día? Que de acuerdo a la normativa actual, el Ministerio Público puede solo iniciar investigaciones por delitos a la probidad a solicitud de alguna parte, como es, por ejemplo, de otros actores, como es el Servicio de Impuestos Internos. ¿Se acuerdan el caso? Y el Servicio de Impuestos Internos está nombrado por el presidente, el director, y por lo tanto, ¿se acuerdan que el problema del Ministerio Público, de la Fiscalía, que dice, yo estoy atado de mano? ¿Por qué? Porque dependo de otra autoridad que me pide investigar, si no, yo no puedo iniciar la investigación. Pues bien, en el texto constitucional, en las atribuciones del Ministerio Público, se establece explícitamente que el Ministerio Público puede iniciar investigaciones de mutuo propio cuando ve delitos asociados a faltas a la probidad. Yo creo que, a mi juicio, ese artículo es clave. O sea, si tú no tienes una fiscalía poderosa, no vas a poder iniciar investigaciones en delitos de probidad. Y lo otro, el tercer punto, que yo creo que efectivamente es un poquito de... se señala que las personas, o sea, los principios de probidad se establecen en la Constitución, pero muchas veces los principios, yo creo que el punto ahí central, por eso yo iba al tema del Ministerio Público, ahí tú tienes una herramienta concreta para iniciar acciones contra delitos de corrupción. Y finalmente, Mario, tú tienes razón. La Constitución actual habla de la probidad solo del sector público. En el caso de la nueva Constitución, se abre a sector público y sector privado, y ahí incorpora todos los temas de colusión, o sea, que la ley deberá determinar sanciones para colusión y prácticas monopólicas. Por supuesto, estamos con Claudio Fuentes Saavedra, conocidísimo analista, cientista político en nuestro país. Miguel Mendoza, tú vas con la siguiente pregunta. Sí, con los escaños reservados, tú los habías mencionado anteriormente, pero por ejemplo tenemos un grupo de la centro derecha y algunos gente de la, no todas, pero la centro izquierda, la derecha, etcétera, que van por el rechazo, habla que esto puede ser una desventaja para los chilenos, como que la nación chilena somos mayoritarios, y la plurinacionalidad, Eso es verdad. claro, y la plurinacionalidad de los pueblos originarios está en minoría, y cómo van a tener escaños reservados si quitamos, por ejemplo, a los senadores designados y los vitalicios. Vamos a tener personas que van a tener etnia, son minoritarios, pero van a tener mayores privilegios en una elección, a diferencia de los chilenos. Me gustaría que explicara eso para que la gente que los ve en el desconcierto y en manos libres lo pueda hacer más claro, y hay mucho también indeciso. Ya, mira, a ver, respecto del tema escaño reservado, hay que remitirse a una pregunta anterior, o sea, no una pregunta, sino que un comentario anterior respecto de los sistemas de representación. En el caso de la propuesta de constitución, y que yo creo que es un debate, no está zanjado, claro. Hay varios sistemas de representación. Uno es la idea de la igualdad del voto, que muchos defienden y están de acuerdo en que la cantidad de representantes tiene que representar más o menos en forma equivalente el número de votos que obtuvo, ¿ya? Esa es una forma de representación, que es la forma de representación proporcional. Yo gano escaños de acuerdo a la cantidad de votos que recibo, ¿ya? Si es así,
si es así, si mantenemos eso, en general la cantidad de representantes de los de Aysén, Magallanes, Arica y pequeños poblados va a ser muy disminuida. Y por lo tanto se crea una corrección, que es el sistema de representación regional. En la Cámara de Regiones, ya lo expliqué, hay equivalentes representantes de las regiones. ¿Para qué? Para corregir y compensar. Entonces ahí ya hay una, comillas, distorsión a esta idea de un representante, un voto, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dice, oye, las regiones con menos población siempre terminan perdiendo. Y las políticas todas terminan en donde hay más población y por lo tanto zona centro de Chile, y por lo tanto tenemos que corregir eso, y eso se corrige a través de un sistema de representación. Entonces, ahí hay un primer elemento de representación. El segundo tiene que ver con los escaños reservados. En el caso de los escaños reservados, primero, no son designados, o sea, no es gente designada, es gente electa. La pregunta ahí es, y además, el porcentaje tiene que ser definido por el Congreso, porque en la propuesta constitucional no se define el número específico de escaños para las distintas niveles, porque pueden haber en el Congreso, pueden haber en un municipio, y ahí tiene que identificarse una proporción, o sea, va a ser proporcional a la cantidad en el gobierno regional y local, a la cantidad de indígenas que haya en el territorio, porque si no hay, no tienen que haber escaños reservados, o sea, es como obvio. Entonces tiene que ponerse un umbral. ¿Cuándo van a haber escaños reservados? Cuando supere un 20%, a nivel local y a nivel regional un 20%. Segundo, esos escaños reservados debiesen ser proporcionales ¿a qué? Y ahí viene el debate que tú planteas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la convención son el 12% de la población indígena, ¿ya? Y de hecho, la cantidad de escaños es el 11%. Y la cantidad de población indígena hoy día es el 12,8%. ¿Cuál es el problema? Que un porcentaje menor, es decir, de los 2 millones de indígenas, 200, 300, no me acuerdo cuántos fueron, 200.000 fueron a votar. Por lo tanto, ahí hay un problema entre la cantidad de población indígena, que es el 12,8%, por lo tanto 12% o 13% de escaños reservados en un ente representativo, o representativo de la cantidad de gente que asiste a votar. Y ahí hay modelos distintos. Vuelvo a la experiencia internacional. Nueva Zelanda dice, de acuerdo a la cantidad de gente que asiste a votar, y por lo tanto la cantidad de escaños va variando. Si van el 50%, en vez de 7, van 3 asientos, y así sucesivamente. Entonces, ese va a ser el debate a mi juicio, porque eso produce que tengamos representantes con muy poquitos votos. Y ese es el cuestionamiento, a mi juicio, central al tema de los escaños reservados, que termine representantes con 100 votos, 60 votos, versus otros que tienen 80.000. Entonces, ahí se produce una distorsión muy grande. Entonces, ¿cómo corregir esas distorsiones? Yo creo que va a ser el debate, que además va a tener que definirse en una ley. Vamos llegando al final de Manos Libres en el desconcierto con Claudio Fuentes. Interesantísima la conversación. Siempre sobran preguntas. Si tuvieras la pauta, nos sobran como 15 preguntas. Pero las redes sociales, nosotros salimos por Instagram, por Facebook, por YouTube, por TikTok. TikTok hemos tenido un crecimiento espectacular, y también muy agradecidos de la gente del desconcierto.cl, que nos han apoyado y nos han brindado su apoyo y su plataforma también. Vamos con preguntas cortas, por Miguel. Sí. Ya. Y bueno, ¿qué otra? Ya, claro. Primero, Nadie ve una hora de programa. Sí, ¿por qué te decían mechite de clavo? ¿Por qué pusiste y después te cambiaste? No, mira, yo partí porque un amigo, cuando partió Twitter, estaba iniciándose, me dijo, métete a esta plataforma. Me metí y me acordé de cuando chico que me decían así, y dije ya, y yo era anónimo. Yo fui como 3 años anónimo, nadie me conocía. Nadie me conocía, y de pronto alguien
parece por algo que escribí, se dio cuenta y me dijo, yo conozco a Mechita de Claura, hasta que ya fue, y ahí ya me hice público el Mechita de Claura y ahí Te quedé. llevamos a la cooperativa, pues, weón. ¿Qué te va a olvidar ahora con la Paula Molina, la amiga de la Claudia Jaiz? Así es, ¿Sí o no? Con el Iván Valenzuela. claro. Oye, tú eres a prueba full, po. O sea, sí, yo, A a mí, secas. no Ya, hace caso. No. Yo, muy bien. a ver, primero, mira, desde el punto de vista personal, creo que este texto es mejor del texto que tenemos, creo que va a poder solucionar problemas sociales y políticos de mejor modo. Sin embargo, yo creo que sí tiene dificultades. O sea, partiendo por algunas cosas que ya hemos hablado. O Por sea, supuesto. el sistema de justicia indígena yo creo que quedó imperfecto, los estados de excepción y otros temas. Yo soy un alma libre, no milito en ningún partido y tengo mis opiniones respecto del tema. Ahora en la plataforma que ahora dirijo, Contexto. tratar de Digámoslo, sacarnos, contexto. sí, tratarnos de Plataforma sacarnos contexto. nuestra propia idea y tratar de explicar el texto. Mire, esto es lo que dice. Y eso. Exacto. Sí, pues sí, esto y esto, po. Yo vuelvo a insistir que no estoy haciendo campaña, pero una se ve muy vieja, la otra está nuevita. A lo mejor habría que recurrir a, mira, a lo mejor la solución de amarillo, no tengo idea, no, tampoco. Miguel, dale con una pregunta corta, No, don Claudio, que una de está. las preguntas, mira, la voy a resumir más porque era importante. ¿Qué pasa después porque va a ser complejo el 5 de septiembre? El 5 de septiembre va a ser complejo. Según la encuesta, hasta el momento estaría ganando el rechazo. ¿Qué pasaría si gana el rechazo? Poniéndose en esa situación. Porque el presidente Boric no lo dijo una vez, sino lo ha dicho varias veces, que hay que hacer un nuevo proceso. Pero no hay un proceso claro. Pero yo lo que tengo entendido, si se rechaza, volvemos a la constitución actual y ahí se tendrá que ir el Senado y se hace la reforma. ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las alternativas? Porque Sí, yo creo descartaron que tercera vía. Se descartó sí, la tercera vía. yo creo que si gana el rechazo el 5 de septiembre o en los días siguientes, el presidente muy probablemente tendría que enviar un proyecto de ley al Congreso proponiendo, él ya lo ha dicho, un nuevo proceso constituyente. Efectivamente, como tú dices, Miguel, la Constitución dice el texto en el 142 actual que sigue vigente y por lo tanto eso requiere que el Congreso y el presidente se pongan de acuerdo en alguna solución para avanzar en un cambio constitucional. Seguramente el presidente va a optar por un nuevo proceso constituyente similar a una convocatoria a la convención, pero lo que pasa es que hoy día las fuerzas más conservadoras, que son de derecha, representan el 50% en el Senado y un 44% en la Cámara, y por lo tanto tienen el sartén por el mango. Por lo tanto, muy probablemente, si es que ellos se abren a una posibilidad, sería un proceso constituyente más controlado por los partidos políticos. Yo creo que eso es como el escenario más probable que se dé. Por lo tanto, podría haber una convención que tome los insumos, pero una convención con listas cerradas, con partidos más influyentes ahí, o sea, mucho más institucional. Yo decía al principio, este antagonismo que existe es tan terrible. Falta generosidad, weón. Falta juntarnos a conversar, convencernos y dejarnos convencer. Pronóstico de Claudio Fuentes para el 4 de septiembre. Porcentaje, mi amigo. No, mire, Jueguense, amigo. no, ¿No? prefieren no jugar. Yo creo que es la elección más competitiva que he visto en el último tiempo. Comparto con Miguel que el rechazo va en la delantera, pero no me atrevería a hacer un pronóstico, honestamente. Además no tengo las herramientas. ¿Saben por qué? Porque el voto es obligatorio. Eso genera muchísima incertidumbre. Yo creo que Disculpa, Claudio. la Eso distorsiona encuesta, las etcétera, no encuestas. conocen de ese mundo. ¿Ah? Eso distorsiona el voto obligatorio. Yo lo suscribo también. El voto obligatorio distorsiona los pronósticos de las encuestas como se han hecho hasta ahora.
Totalmente, ¿por qué? Porque las encuestas se hacen, y no es un problema no es mala leche de los encuestadores, ¿ah? Yo no creo en las teorías conspirativas de que todas las encuestas están mintiendo, no, para nada, es simplemente lógica de cómo se hacen las encuestas. Las encuestas tú buscas población que trate de ser representativa, pero generalmente tienen un sesgo, que es el que responde, el que está dispuesto a responder, y generalmente de sectores urbanos, no es rural, es de gente que está conectada, entonces genera un sesgo, gente más educada y más interesada. Y por lo tanto ese sesgo te hace que los menos interesados que menos han participado en la elección anterior tiendan a responder. Entonces no sabemos bien qué opina esa gente. Y como no lo sabemos, no sabemos cuánto van a participar. Si tú te fijas, en las encuestas generalmente dicen el 89% va a participar. Y eso es iluso, o sea, no va a ser. O sea, va a llegar a un 65, 70, sí sería, pero ya para tirarse al río, o sea, de felicidad, ¿no? Es una cosa muy extraña que llegue a un 89%, sería muy, muy loco. Te invitamos a los últimos 2 minutos de programa. Con Café Liz el food truck, en Avenida Vicuña Maquena, 11.501 en la Florida. Si te estáis por allá, anda a tomarte un tecito, Claudio. O sea, cosa más rica. Bueno, oye, hay una crema de zapallo para estos tiempos con crudor arriba. Espectacular. Si te vayas al metro, que entre los Quillay y el Lice Correa. Ahí están. Hay sándwich. Es comida sana. Sándwich vegetariano. En fin, tortilla, chocolate caliente, consomé, weón. Todo. Todo lo que queráis. Bebidas, jugos, en fin, milkshakes y todo lo demás. Y también, pucha, si nos puedes ayudar, y todos, todos los que nos están viendo, todos nuestros amigos que se han suscrito y que se van a suscribir, y que se siguen sumando a esta comunidad que es Manos Libres en el Desconcierto, si nos pueden ayudar con la Isabela Vices, pues lo está pasando mal la mujer. Una linda chica. La salud en Chile es algo asqueroso. Asqueroso. Desde el sistema neoliberal, estar enfermo es estar condenado a la muerte. Cuenta corriente, cuenta vista del Banco Santander, 00700301, va a aparecer en pantalla, le está apareciendo. 9327, Isabella Visic, B corta, I-S-I-C-C. El RUT es el 18.636.012-5. Y el correo, para que hagan las transferencias, en tiempos tan difíciles. Una chica que tiene menos de 30 años y que ha padecido demasiado. Lo ha pasado muy mal. Y nadie lo ayuda. Ni el puto Estado, ni el puto mercado. Disculpen. El correo de sanación isa@gmail.com. Claudio, los últimos segundos ya. Pastelazo los últimos días y lo que hemos llamado nosotros el contagio positivo. Vale decir, lo malo y lo bueno de los últimos días para ti. Lo malo y lo bueno. Chuta, me pillaron aquí, lo malo, se nos fue Olivia Newton-John. ¡Oh, weón! Gran. Yo era chico cuando fui. Yo soy de la generación que fue al cine a ver esa película. ¿Tú qué naciste, Claudio? 66. Yo tenía como 12, 13 años para. 69. Me pasó lo mismo, weón. No, es volver a los 70. Miguel es mucho más joven que nosotros. Pero ¿sabéis qué me pasó? Este programa está grabado. Seamos sinceros, seamos honestos. Ya los políticos y los cientistas políticos le han mentido mucho al país. No. Este programa está grabado y la muerte de Olivia Newton-John fue ayer, digamos. Lo van a ver después. Weón, me dieron ganas de llorar, weón. Me dieron ganas de llorar. Además, es un personaje como artista que no es Madonna, no es Cher, es otra línea, como categoría. Otro registro, eso. Y eso es lo malo. Y lo bueno, en estos tiempos hay pocas cosas buenas que contar. Está difícil, ¿no? Está difícil.
Si queréis le damos el pase a Miguel para darte tiempo para que penses. Ah, sí, lo bueno, ya encontré. Ya. Que, mira, el gobierno puso un stand en la Plaza de la Constitución con constituciones y se armaron filas para leer el texto constitucional. Yo creo que nosotros estamos distribuyendo una guía que se llama Con pera y manzana, como para explicar el texto, que es una guía bien básica que la preparó el equipo. Y saben que Plataforma con texto, ¿cierto? Sí, y la gente va y quiere informarse, quiere aprender. Yo creo que eso es positivo y en buena leche, así como, pucha, quiere informarse, aprender, gracias, profe, qué bueno, conversa, te opina, oiga, yo soy del rechazo, pero gracias por esto. Esas cosas yo creo que es bien ciudadano, pero a mí me gratifica. Miguel. Mire, también, obviamente, Olivia Newton-John. ¿No? Bueno, si bien yo nací mucho posterior, en el año 83, yo lo veía, por ejemplo, ya en VHS, porque mi papá y mi mamá eran fanáticos de Olivia, entonces veíamos repetidas las canciones, etc. Y como dice Claudio, era una persona, como actriz, era de otro nivel, porque no tenía el glamour, no tenía tanto el glamour como Madonna, pero una persona que era muy sencilla. Cuando vino acá a Chile y estaba Felipe Camiroaga, aparece en un programa en TVN, fue muy sencilla y habló de su cáncer, y fue lo que terminó llevándosela, pero una persona que era como, es inalcanzable, pero era también cercana a uno. Entonces yo creo que por eso fue bastante fuerte para mucha gente. Y el contagio positivo va a ser lo mismo de la Oliva. Ella fue un ícono pop, siendo que no fue la más grande de todas las cantantes, pero era una artista completa. Cantaba, actuaba y además era bastante humilde y bastante cercana a su público. No estaba con la frivolidad de los artistas que ahora están, o los antiguos, o los que están ahora, pero era una persona muy sencilla y llegaba a algunas películas, y es especialmente Brillantina fue bastante un ícono pop de todas las generaciones. Comparto con ustedes en el tema de la desgracia de la muerte de Olivia Newton-John. O sea, no puedo estar más de acuerdo. Y en la parte positiva yo voy a rescatar en el contagio positivo. Nuevamente lo he hecho como 2 o 3 veces a Camila Vallejo. Con este gobierno que está tambaleando, creo que Camila Vallejo es el puntal, el pilar, la fuente esencial de la sensatez, la valentía, las cosas rotundas y robustas que hay en Chile. No veo otra figura política en este momento igual que Camila Vallejo. Mis respetos. Muchas gracias, querido Claudio, por estar aquí en Manos Libres en el desconcierto en que tratamos de hacer un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia.